será sobre entidades locales y desarrollo rural. En primer lugar, van a realizar una pequeña intervención individual y luego se llevará a cabo un coloquio al final del cual podrán intervenir todos y todas ustedes. En primer lugar, intervendrá don Rafael García García como jefe de sección de Empleo y Desarrollo Rural de la Diputación de Salamanca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, lo primero, pedir excusas en parte del diputado que no ha podido venir, por lo cual ustedes están aprendiendo, obviamente, puede contar cosas más interesantes que yo. Lo segundo, ya pedir excusas anticipadas porque a las 6 me tendré que ausentar, porque tengo que cumplir con el santo deber de la docencia, ¿no? Cuando me invitaron a esta charla, que fue, claro, perdón, como venía de rebote de ayer, estuve pensando que podíamos hablar del tema. Y sí que tengo como un discurso hecho basado en la experiencia propia de más de 10 años debatiendo o intentando luchar por esto de desarrollo rural, ¿no? Lo que ocurre que, y se lo he comentado al coordinador a la entrada, y con Marcos, que está a mi izquierda, que había un pequeño inconveniente, que saturarles a ustedes con acrónimos, cifras, cantidades, para luego decirles, y Salamanca pierde población, y el mundo rural más. Con lo cual sería un poco casi contradictorio, ¿no? Yo simplemente, para ubicar un poquito la intervención de propuesta de la Diputación, elemento extraño, viejuno, según dicen algunos, ¿no? En nuestra provincia, con tres factores muy pequeñitos. El primero es que sí, territorial, 361 municipios de la provincia, de los cuales el 70% superan los 1.000 habitantes. Segundo, normativo. Nuestra ley de bases de régimen local establece un marco competencial para la Diputación tan genérico como indeterminado. Esto nos lleva a situarnos una especie de lugar intermedio entre, por un lado, la primera descentralización, comunidades autónomas, y otro por debajo, los ayuntamientos. En este pequeño margen es donde cobra sentido su actividad en cuanto al elemento catalizador. Pero insisto, reducido y poco delimitado. Siempre lo he dicho, que en materia de desarrollo local uno tiene la sensación, después de tantos años pregando por ello, que la normativa, cuando era necesaria, no ha sido oportuna, y cuando era oportuna ha dejado de ser necesaria, ¿no? Y estoy haciendo referencia a una ley que fue en el 2007, la Ley de Desarrollo Sostenible, que supondría que una pieza fundamental para establecer un punto de inflexión normativo, ¿no? La falta de desarrollo normativo, la falta de dotación económica se ha llevado a que un instrumento útil se convierta poco menos que un papel mojado, de un blasón comparable incluso con la Rana Rosada. Da prestigio, da nombre, pero poca eficiencia. Y en tercer lugar, quiero situar la Diputación en la actualidad. Datos breves, muy concisos. En progresión aritmética, Salamanca, de aquí a 2050, perderá 90.000 habitantes. Eso supone que más de 200 municipios dejarán de existir. Por eso muchas veces cuando escucho las discusiones de si la solución pasaría por agrupar municipios o borrar municipios, digo, al paso que vamos, cuando lleguemos, no hace falta ni agruparlos ni desagruparlos porque no van a existir, ¿no? Y esto se debe a una política, y ahí yo soy el primero que, si quieren mencionarlo públicamente, en el que la política económica de crecimiento se ha basado en una concentración territorial de población económica en los centros urbanos, pero nunca ha llegado al mundo rural. Securización de aislamiento, de desigualdad. ¿Cómo llegar a través de ciclos concéntricos a que lo que ocurre en las capitales o en las provincias, en las ciudades, llegue hasta allí, ¿no? Y para aliviar un poquito el que te queda breve, ves que me ha quedado porque me quedo sin un segundo solo. Desarrollo rural, seguro que aquí ha salido un montón de modelos a elegir y modelos que puede ser como guía, ¿no?, de buenas prácticas. Yo me hacer una pequeña reflexión. Cuanto más generamos expectativas en torno a modelos comparados que transportamos críticamente aquí, más es el grado de frustración. Cada vez más. Por ejemplo, hace poco escuchaba, pueblo granadino, 100 habitantes, no para llegar gente holandesa porque hicieron un tal show, hicieron un show, Gran Hermano, con parejas holandesas. Otra cosa en la banca. Primero, no creo que haya tantos países como municipios. En segundo lugar, corremos el riesgo de equivocarnos y convertir esto en un segundo Andiasor, por aquello que fue, ¿no?
Por eso yo sí que me centro en las experiencias vitales de los dos mis compañeros de mesa. A Marcos. Marcos ha conseguido que su municipio, no, el municipio evidentemente que representa, tenga dos fechas en el mapa a nivel nacional e internacional. Una es, a través de recursos propios, con perdón si me invado competencias, el carnaval. El carnaval es uno y el carnaval del toro. Mezcla carnaval que no es original pero sí del toro. Segundo, un certamen de teatro que es fecha obligada para todo el mundo que se dedica a ello. Si a eso le sumamos el fainato, tenemos un pack perfecto. A mi izquierda, Alfonso. A mi izquierda tenemos a Alfonso. Yo conozco hace tiempo ya, de hace mucho tiempo. Os va a contar una experiencia más bonita que va a comenzar ahora con un proyecto de escuelas taller realmente novedoso y muy importante. Pero además me consta lo más llamativo de que tu pueblo llegar es un montón de servicios exteriores que existen. ¿Cómo están organizados y articulados? Un centro de interpretación que es asombroso. Ayer inauguraste una exposición de fotos. También tiene un elemento anecdótico. Creo que en agosto celebran la fiesta de Mejillo, si no recuerdo mal. O en junio, que no sé por qué, pero queda bonito. En definitiva, no hace falta irse muy lejos para mirar hacia dentro e intentar proyectar lo que tenemos dentro hacia afuera, ¿no? Quizás por ahí sea el momento de iniciar o retomar el famoso y tan interrumpido desarrollo rural. Sobre todo porque mi experiencia que puedo contar va a ser profesional. Yo creo que para ustedes va a ser mucho más interesante la experiencia vital de dos alcaldes, o dos que veo por allí, Jorge, Lesarca, un montón de gente que puede contar una experiencia muy en paralelo, que creo que coincidimos todos. En el diagnóstico vamos a coincidir todos. En las recetas, Dios me libre de ser tan osado de decir, esto pasa por hacer esto. El día que hagamos eso, estaremos equivocados del todo. Breve, lo siento, no sigo. A continuación va a intervenir Marcos Iglesias Caridad, en calidad de alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, y a continuación Alfonso Buenaventura Calvo, alcalde del Ayuntamiento de San Martín de Castellar. Bien, pues buenas tardes. Gracias a la organización, a Marcos, a José Luis que me llamaron y lógicamente pues es un orgullo estar aquí en esta mesa pues en calidad de alcalde, aunque también pues de una doble condición de profesor de la Universidad de Derecho Tributario. Es una pena que no esté aquí mi maestro, que ha sido muy crítico esta mañana con los alcaldes, con lo cual ha sido con su discípulo y de alguna manera pues claro, estoy un poco cohibido con lo que pueda decir porque el maestro puede tomar nota, pero está bien que no esté, así que y por lo tanto viene ahora seguramente. Bueno, yo quisiera ser breve, pero tenía un poquito más planteado. La verdad es que de una cuestión creo que a la hora de abordar la despoblación, creo que tenemos que hacer un análisis un poco sociológico, ¿no? Porque si no tenemos un diagnóstico serio de lo que es la situación y a dónde puede derivar, al final podemos entrar en una dinámica de engañarnos y tampoco nos podemos engañarnos con nosotros mismos, ¿no? La despoblación no es un problema nuevo, es un problema que realmente empieza a ser acuciante ya en la década de los 90. Y lo que ocurre es que ahora pues, ha salido más a la palestra, quizás porque ya es un problema de emergencia. Pero no es un problema nuevo, sino que realmente la España despoblada pues, lleva ya varios años, por no decir lustros, incluso alguna década, pues despoblándose la España rural. Ciudad Rodrigo pues, es una población grande de lo que es la provincia de Salamanca. Tenemos unos 12.500 personas, por lo tanto estamos junto con Béjar y Santa Marta en los tres principales núcleos poblacionales de la provincia, pero perdemos en torno a unos 155 personas al año. Es decir, es una barbaridad, absoluta barbaridad. Ciudad Rodrigo va a tener, pues sobre 1995, 96, 97, no sé, uno de esos 3 años, llegó a tener unos 16.000 habitantes y ahora estamos con unos 12.500. Esos estudios que se hablan de que en 2050 nos posicionan con unos 8.000 habitantes. Con lo cual sería un escenario catastrófico, es decir, que uno de los principales núcleos poblacionales en cuanto a población y también en cuanto a sentido histórico, ¿no? Porque Rodrigo tiene una gran relevancia en la provincia, no solo por población, sino también por su importancia histórica, pues que se quedara en esas cifras sería pues, toda una frustración. Y realmente pues, se debe a varias causas, ¿no? La primera pues hay que entenderlo como las que son, primero porque hay una tecnificación del campo que ha reducido la mano de obra.
En segundo lugar, porque la formación de nuestros jóvenes ha hecho que el mundo, llega mi maestro, he hablado de ti, y he dicho que has sido muy crítico con los alcaldes. ¿Qué ha dicho? Mejor que no haya estado. Con respecto a la formación de nuestros jóvenes, hay que reconocer pues, que la España rural ha enviado, ¿no?, una especie de éxodo de los trabajadores jóvenes cualificados que no ha sido capaz de absorber, ¿no? Es decir, la España rural no absorbe toda esa cualificación laboral de nuestros jóvenes. Especialmente, sobre todo, también una de las causas es que hay una escasa credibilidad en el emprendimiento, por lo menos en nuestra mentalidad sociológica, una escasa también iniciativa de cooperativistas y demás que hace que de alguna manera el emprendimiento esté bastante resentido en nuestras zonas. Por no decir que hay una cuestión también de género, es decir, en las zonas rurales pues las mujeres tienen una dificultad, tienen una doble discriminación, primero por mujer, segundo por mujer rural, y lógicamente lo que hacen es que también la mujer que sostiene la familia, que sostiene lo que es el conjunto de la sociedad, lo que todo en su conjunto pues hace que tienen que salir al mundo urbano pues para tener expectativas laborales. Por no hablar también del problema de que los funcionarios no viven en las zonas rurales. En Ciudad Rodrigo habrá pues, casi 40 guardias civiles que no viven, la mayoría en nuestra ciudad, ya vienen a Ciudad Rodrigo. Los policías locales igual, tendremos unos 17, 18 más o menos una plantilla potencial de 17, 18, donde la mayoría viven aquí en Salamanca, van y vienen, todos los maestros van y vienen, es decir, pues seguramente hay una población de unos 300 personas vinculadas con el mundo de la administración, la Junta de Castilla y León, la Diputación y demás, que tienen allí sede y que no viven, no habitan en nuestra ciudad. La autovía fue una gran medida incluso sanitaria, porque hay que reconocerlo, es decir, estamos ya a 45 kilómetros del hospital, pero ha sido también un factor de despoblación. Es decir, estamos a un breve, ya no a tanto tiempo como estábamos anteriormente. La Federación Española de Municipios y Provincias, yo como alcalde, pues he estudiado un poco lo que plantea la Federación Española y lo que viene planteando es cuestiones de empleo, de infraestructuras, de servicios públicos, de vivienda, de cultura y de incentivos demográficos. Pero tengo que decir, en primer lugar, que los ayuntamientos podemos hacer muy poco si no tenemos el amparo de otras administraciones públicas. Y esto está clarísimo. Los ayuntamientos tenemos unas competencias que son las que son y que, al final, si no tenemos un apoyo de la Junta de Castilla y León, del Estado, también de las diputaciones provinciales, pues en esta materia, especialmente en lo que es el desarrollo económico y la lucha contra la despoblación, podemos hacer muy poco. Y sobre todo lo que tenemos que hacer los ayuntamientos es garantizar los servicios públicos de nuestra competencia. Y esto es lo fundamental, ¿no? Es lo fundamental garantizar que los ayuntamientos, obviamente, no tenemos competencias en materia de sanidad, pero sí tenemos que ser reivindicativos en que haya una buena sanidad en nuestros municipios. Tenemos escasas competencias en educación, si acaso sobre las instalaciones de los centros educativos, pero precisamente tenemos que reivindicar a otras administraciones, como la Junta de Castilla y León, que haya precisamente el mantenimiento de esa oferta educativa. Y luego, pues sí, tenemos alguna competencia, por lo menos el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en materia de guarderías, que lo que hace es que facilitamos, ¿no?, guarderías o escuelas infantiles, que también ya se denominan más bien escuelas infantiles, que facilitamos la conciliación de la vida personal y familiar, que es indispensable para ello. Con un cuadro pues, de bonificaciones, durante los últimos años, el Ayuntamiento pues, ha propiciado pues, un aumento de las bonificaciones en los precios públicos de guardería en función de la renta per cápita, pues, que de alguna manera pues, bonifica sustancialmente, incluso hasta algunos contribuyentes, hasta el 90% del precio público, pues la asistencia de los niños, de las criaturas a esta escuela infantil, que lo que ha propiciado es ciertamente un aumento de la matriculación. Yo quiero destacar, con respecto a posibles iniciativas, problemas que nos encontramos en los ayuntamientos, que creemos que dificultan el desarrollo económico y, por lo tanto, la fijación de población. Lo primero, excesiva burocracia. Y esto es algo que quizás se repite constantemente, pero no por repetirlo constantemente no es una mentira, es decir, es una mentira, perdón, es que es la realidad. Para mover cualquier cosa a un ayuntamiento, una administración pública, está plagado
de un constante papeleo. En segundo lugar, la normativa, y especialmente la normativa urbanística. Y aquí estáis administrativistas de reconocido prestigio. La normativa urbanística no está adaptada al mundo rural. Y esto es algo sobre lo que hay que trabajar. Y antes de hablar de incentivos fiscales, antes de hablar de cualquier tipo de medida, o modificamos la normativa urbanística que afecta a los municipios, o los municipios estamos abocados a una solución muy complicada. Pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el suelo rústico. ¿Qué tiene un municipio que es rural? O un municipio intermedio como el mío, como Ciudad Rodrigo, ¿qué tiene? Pues lo que tenemos es terreno. Pero no lo podemos ofrecer. Y si lo queremos recalificar en industrial, pues nos tiramos un montón de años. Años y años. Y eso no puede suceder. No puede suceder que tengamos una oportunidad y que precisamente la normativa urbanística lo que hace es poner trabas. Pongo un ejemplo, ¿no? Hace 20 años se construye una fábrica en un suelo rústico con un uso excepcional, una ladrillera. Tú, Dios, ni la puedes llegar a conocer, no voy a decir el nombre. La ladrillera cierra por la crisis económica, también sus propietarios se jubilan y ahora están otras personas interesadas en abrir, no la ladrillera, porque lógicamente ya no tienen ningún tipo de salida, sino que tienen la intención de abrir otro negocio, otra posible fábrica o un almacén o demás. Como hay una autorización excepcional en el suelo rústico, pues ahora solamente se le da la licencia según la normativa urbanística si es para una actividad similar a la que estaba. Pero ¿cómo va a abrir otra ladrillera? ¿O cómo va a abrir algo relacionado? Y si hay, como tenemos alguna demanda de un propietario de una empresa de autobuses que quiere esas naves para guardar 8 o 10 autobuses, ¿por qué no? Pero ¿cuál es la complicación? ¿La nave o la actividad? Pues solo exclusivamente, como tuvo una autorización excepcional en suelo rústico, solamente se le da si guarda alguna relación con el negocio que había. Realmente es una situación patética, pero que esto dificulta considerablemente todo. Por no hablar de que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, para llevar a cabo un plan especial de recinto histórico, llevamos 7 años y no lo hemos aprobado. Porque son constantes trabas, lo mandamos a la Junta de Castilla y León, nos mandan a hacer más informe, constantemente 7 años para sacar un plan especial de recinto histórico, cuando Ciudad Rodrigo tiene un conjunto histórico que es de los primeros declarados en 1944 y que este año celebramos 75 años. Esto es para hacer publicidad del pueblo, ¿no? Entonces la voy haciendo. Tenemos un problema que es mayúsculo, que es la falta de suelo industrial. No tenemos ni un metro cuadrado de suelo industrial. Pero tiene que ser fácil en la creación de suelo industrial, porque lo que tenemos en las zonas rurales es espacio, tierra. Por lo tanto, ¿por qué tanta dificultad? Tenemos la paradoja que cuando accedí yo a la alcaldía, pues me vino a ver una empresa relacionada con el sector fotovoltaico y de repente están intentando poner placas fotovoltaicas y resulta que donde quieren adquirir los terrenos, había por ahí una afección ferroviaria que algún iluminado, que me parece muy bien, quiso poner de que algún día, pues, camino de Ciudad Rodrigo saldría una especie de vía AVE o alta velocidad hacia Cáceres. Pues eso está dificultando precisamente todo eso. Es decir, realmente es practicable, va a ser posible un AVE Ciudad Rodrigo Cáceres. Pues alguien lo planificó, lo dejó escrito por ahí y está dificultando todo eso precisamente porque ha quedado escrito en un documento. Entonces, los administrativistas y los que os dedicáis al derecho urbanístico, por favor, clamar por una reforma seria. Una posible salida, y es triste decirlo, pero es la dependencia. La dependencia genera empleo, porque realmente nosotros tenemos muchos mayores. Me consta que la Junta de Castilla y León, antes de las elecciones, y espero que también siga teniendo esta intención, quería realizar un proyecto piloto en algunas zonas y quizás incluso hasta en Ciudad Rodrigo referente a la política de cuidado en casa. Es decir, que nuestros mayores pudieran estar en sus casas, ¿no? y de alguna manera asistidos en sus propias casas, teniendo unos empleados que moverse entre las propias viviendas de estos mayores, lo que generaría unos 80 puestos de trabajo ese proyecto piloto.
Es decir, al final, la deriva a la que vamos es a la creación de ese tipo de empleo, que es el que es y que no es despreciable, ¿no? ¿Qué hemos hecho en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo los últimos meses, desde que yo he sido alcalde? Algunas de las cosas que hemos hecho. Primero, hemos modificado la política fiscal, ¿vale? La política fiscal, que algunas cosas ha dicho el profesor Lago y que comparto con él casi todo, ¿no? En primer lugar, hemos reducido la tasa por licencia de apertura a la mitad. La hemos reducido a la mitad. Podríamos haberla eliminado, pero fue mi intención haberla eliminado, pero el interventor señaló que no era conveniente perder tantos ingresos y que, por lo tanto, que lo más prudente era una reducción a la mitad, y entonces yo accedí a ello. Pero no es ninguna cuestión para mí, ¿eh? La tasa por licencia de apertura estaba en unos 1.000 euros, la licencia de apertura, la licencia ambiental, perdón, unos 1.000 euros, y bueno, con la reducción a unos 500, la máxima, ¿no? Hay un cuadro de la superficie, pero bueno, la máxima está en unos 1.000 euros, considerábamos que ponerle a alguien 1.000 euros pues era excesivo para la apertura de un simple negocio que requiriera de licencia ambiental. Entonces, esos costes había que eliminarlos. A mayores, pues planteamos unas bonificaciones para empresas de nueva creación, hasta el 25% de esta tasa, y sobre todo, siempre y cuando crearan puestos de trabajo, y también para menores de 35 años, también un 25% para estas situaciones. Y luego pues aplicábamos una serie de beneficios fiscales en la mayoría de los impuestos, en el IBI, en el impuesto de actividades económicas, en el impuesto de plusvalías, cuando la actividad fuera declarada de interés para el fomento del empleo, bien porque se crearan puestos de trabajo, porque hubiera empresas que se instalaran en polígonos industriales, o en su caso también empresas que ya instaladas en el municipio procedieran a la creación de empleo. Muy importante fue que en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, por ejemplo, en el impuesto de actividades económicas, que hasta los 2 primeros años quedan exentos del pago del mismo, aquellos que tributan por cuota empresarial, por la actividad empresarial, por cuota municipal, pues no estaba recogido que del tercero al séptimo quedaran también bonificados al 50%, y eso lo hemos recogido. Es cierto que quienes tributan por el IAE son contribuyentes de carácter residual. Yo lo pregunté una vez a Repsa cuánto era la recaudación, poco más de 1 millón de euros, es decir, poco más de 1 millón de euros en toda la provincia, y fundamentalmente vienen de Rijuelo, es decir, que realmente la actividad económica en el resto de la provincia es muy escasa, y el IAE es un impuesto muy residual. Pero también es cierto que de alguna manera considerábamos que había que incentivar precisamente el establecimiento de empresas en el IAE, a pesar de que es muy difícil que en este momento venga una empresa con más de 1 millón de euros de facturación, que son las que nos interesan, también es cierto, ¿no? Entonces, pues son las que podrían generar muchísimo empleo. Alguna cosilla más antes de dar la palabra es que preocupante es la financiación de las entidades locales. Y es muy preocupante la financiación de las entidades locales, primero porque perdemos contribuyentes. Si perdemos población, perdemos contribuyentes, y tenemos que mantener los servicios públicos igual que lo teníamos antes, ¿no? Tenemos mucha menos población que en 1995-1996, pero damos muchos más servicios que en 1995-1996. Es la realidad, ¿no? Que esta pérdida de financiación lo que hace es alterar la igualdad de oportunidades, no tengamos la menor duda. La mejora de financiación municipal tiene que ser una necesidad perentoria, porque al final los servicios públicos van aumentando, el coste de los mismos va aumentando, sin embargo los recursos de los ayuntamientos van decayendo. O sea, la participación de los ingresos del Estado, que decía el profesor Lago, pues va en función de la población, y por lo tanto, que es, junto al impuesto sobre bienes inmuebles, nuestra principal fuente de financiación. En segundo lugar, de la Junta de Castilla y León tiene que reformarse la financiación, que también deriva de la Junta de Castilla y León a los municipios, porque realmente es nimia, es decir, no se puede hablar siquiera de una financiación de la Junta de Castilla y León a los municipios, es muy poquita, y realmente tenemos la PIE y el IBI como los dos grandes bloques, pero lo que tenemos que propiciar es precisamente una segunda descentralización, que de alguna manera también el dinero de Valladolid fluya para los municipios, porque entonces hemos creado, como alguien dijo, un nuevo centralismo, que es del centralismo de Madrid al centralismo de Valladolid, y en los municipios pues no vemos todo lo que debiéramos de ver. Pasando por una clarificación de competencias.
puede ser discutible, pero a mí la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local me parece una razonable, nunca mejor dicho, ley de racionalización. Bueno, pues me parece una razonable, a mí me podrá mirar porque era una ley políticamente controvertida, pero esa ley lo que dice es una administración, una competencia, y en todo caso que quien quiera asumir competencias impropias tiene que tener financiación para es lo que viene diciendo. De las diputaciones ya lo ha dicho él, y entonces no quiero yo de alguna manera, pero sí es cierto el papel importante de las diputaciones, y seguir avanzando sobre todo en diputaciones prestadoras de servicios. Es decir, que al final el pequeño municipio pueda acudir ante su diputación y tenga allí una serie de técnicos urbanísticos que le saquen precisamente esos temas controvertidos, técnicos ambientales y demás. Al final que haya servicios a disposición de los pequeños municipios, porque si para nosotros como un municipio intermedio como Ciudad Rodrigo le es difícil, un municipio pequeño es muy complicado, y nosotros tenemos un arquitecto, un técnico de urbanismo, tenemos 4 o 5 administrativos solamente dedicados al urbanismo, es decir, que tenemos Ciudad Rodrigo puede llegar a tener una plantilla de unos 100 trabajadores más o menos por media, pero imagínense municipio de 500 o menos habitantes es muy complicado, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, hacer hincapié en las infraestructuras. Se está hablando ahora, bueno, es una realidad que está procediéndose a la electrificación de la vía férrea, por ejemplo, hasta Fuentes de Oñoro, pero esa electrificación luego tiene que ir acompañado de algo, porque si vamos a electrificar la vía y no va a llegar la alta velocidad, pues entonces que llegue algo, que llegue algún tren alguna vez, que salga una vez a la semana el tren que va a Madrid de Fuentes de Oñoro, ¿no? Es lo único que podemos llegar a pedir, ¿no? Y sobre todo la inversión pública es fundamental. La inversión pública es la que genera trabajo, la que genera oportunidades. Y es muy importante también lo que es la brecha digital, Internet. Internet no llega a los municipios, pero es que no es que llega a los municipios, es que ni siquiera Ciudad Rodrigo, los polígonos industriales tienen buen Internet. No tienen buen Internet. Esto es una peculiaridad. Luego, simplemente una cuestión, yo podría hablar del derecho fiscal, pero mi hijo José Luis, que viene a calidad de alcalde, y ha hablado el profesor Lago sobre cuestiones fiscales. Se habla mucho de medidas fiscales, se habla mucho sobre todo de alguna manera incentivar lo que se refiere a poblaciones de menos de 5.000 habitantes o menos de 3.000 habitantes, ¿no? Son las dos cifras que se suelen barajar. Pues a mí me parece que la cifra es cuanto menos discutible. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas. Los pequeños municipios hay que apostar por ellos, pero la situación de los pequeños municipios es muy complicada. La de los municipios intermedios es complicada, pero tampoco los podemos dejar de lado. Es decir, de nada nos sirve que queramos, como dice la Federación Española de Municipios y Provincias, incentivar mediante los impuestos la creación de empresas en menos de 5.000 habitantes, de 5.000 habitantes, sí, si luego esa empresa se va a instalar allí y no tiene la capacidad de generación de un empleo indirecto. Es decir, que no nos podemos olvidar de aquellos que también perdemos población, municipios como Ciudad Rodrigo, y que al final pueden ser factor de consolidación, y que también estamos perdiendo mucha población, 155 el año pasado, ¿no? Entonces, que es engañoso esa cifra de no, vamos a hacer estímulos a los municipios de menos de 3.000 o de 5.000 habitantes. Eso al final lo que hace es un eslogan, pero realmente las cabeceras de comarca, y lo que tiene que haber es una buena planificación también y especialmente sobre las cabeceras de comarca, porque generando estímulos en las cabeceras de comarca es cuando también gana la comarca y viceversa, ¿no? Que es algo que yo quiero trasladar, y es pues un poco la línea de intervención. Tenía algo más preparado, pero como han dicho que sea breve, pues aquí lo dejo. Vale, pues buenas tardes. Yo también daros las gracias por esta invitación que me habéis hecho para que estemos aquí y os podamos contar cuál es la iniciativa o iniciativas que nosotros ponemos en marcha
dentro de un municipio que, a diferencia de Ciudad Rodrigo, es de menos de 250 habitantes, y la verdad es que cuando has dicho que las dificultades que tenemos, pues imagínatelas las que tenemos nosotros, pero además, en este caso, San Martín del Castañar, un municipio declarado también conjunto histórico con varios elementos de bienes de interés cultural, por tanto, patrimonio ya sabemos lo que hay, y ahí es donde nos sentimos en algunas ocasiones que, bueno, pues que está muy bien que tengamos patrimonio, que lo defendamos la arquitectura popular serrana y demás, pero que necesitamos financiación, que no podemos mantenerlo, no somos capaces. Yo comparto con muchas de las cosas que tú has estado diciendo, pero además San Martín del Castañar se encuentra dentro de un espacio natural, en un parque natural, que además tenemos otras normativas que también nos impiden, pues muchas veces, el desarrollo de la localidad o el crecimiento, digamos, de alguna forma, porque es muy controlado. Que tampoco está mal, pero necesitamos seguir teniendo financiación, porque si no podemos hacer más, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo voy a basar un poco lo que os voy a contar en la experiencia que hemos tenido en San Martín del Castañar desde que, bueno, pues asumimos ahí un poco la responsabilidad o ese compromiso. Nosotros nos damos cuenta que hay un abandono total de la agricultura y de la ganadería, y que, bueno, la gente está marchándose del municipio. Y nosotros, lo que en ese momento nos damos cuenta de la situación, estamos hablando de hace 25 años, de la pérdida de población que estamos teniendo y cómo el pueblo va en un declive brutal. Entonces queremos frenarlo y queremos adquirir ese compromiso con el municipio de que queremos estar allí y queremos mantenerlo. Por tanto, empezamos a crear iniciativas apoyándonos en las sinergias que la Alberca y Mogarraz, en este caso en el sector turístico, ya nos estaban transmitiendo, y las aprovechamos. Pero claro, todo esto necesita una transformación brutal del municipio de San Martín del Castañar, pues para que podamos adaptarnos a lo que la gente quería. San Martín tenía un momento en el que estaba recibiendo de todos aquellos hijos que marcharon a las ciudades, y que cuando volvían era en el periodo de verano, y se acabó la actividad en San Martín del Castañar. Nosotros, lo que sí nos dirigimos hacia el turismo, lo que queríamos era desestacionalizar, entonces crear eventos que supusiera, pues desde el mes de junio, con esto que habéis comentado, el que ha comentado Rafa, de esa actividad del Festival del Mejillón Rock, que suena curioso que en la sierra pues tengamos este mejillón, pero bueno, gracias a esto estamos recibiendo pues un número de visitantes importantes. Comenzamos con las actividades en Semana Santa, tenemos en junio, tenemos las fiestas patronales, tenemos la Feria de la Vendimia, otro de los eventos y recursos que tenemos en nuestro territorio que hemos puesto en valor y que también estamos recibiendo muchos visitantes. Y ahora lo último que hemos celebrado, pues que ha sido la fiesta de las castañas, que es otro de los recursos que tenemos en nuestro territorio. Todo esto lo hacemos, yo digo, que de manera gratuita para la administración, porque es todo con recursos del propio ayuntamiento. Nos cuesta mucho, es muy difícil, pero hemos conseguido que el municipio tenga esa actividad durante más tiempo a lo largo del año, por tanto, estamos recibiendo más gentes y nos estamos manteniendo. ¿Qué supone con esto también? Que San Martín del Castañar, como os he dicho, somos menos de 250 habitantes, los recursos que recibimos o tributos que nos da el Estado es por menos de 250, pero hay muchas ocasiones en las que triplicamos o quintuplicamos o no sé cuánta gente ya. Entonces, claro, tenemos que cubrir todos esos servicios, pero no tenemos financiación. Esta es la parte importante que yo creo que tenemos que tener. Nosotros, como os digo, pues nos pusimos a ello, empezamos a trabajar, creíamos que había que hacer esa transformación, conllevaba tener que levantar calles que estaban encementadas, había que empedrar, ya teníamos que sustituir toda la red de abastecimiento que tenía el municipio, que era un fibrocemento que no es apto para el consumo, con el agua que discurría por esas canalizaciones, y además pues embellecer un poquito nuestras calles. Sigo diciendo, con los mínimos recursos que desde Diputación se nos prestaba y con recursos propios del Ayuntamiento. Por tanto, esto ha sido un plazo bastante largo. Estamos satisfechos porque creo que lo hemos conseguido, se ha hecho prácticamente toda la renovación del municipio, pero han sido unos años que podía esto haberse hecho antes si hubiéramos igual por lo menos intentado frenar un poquito que la gente se hubiera quedado en el pueblo y no se hubieran marchado.
Una de las apuestas importantes que quisimos hacer es el castillo, porque entendíamos que el castillo que tenemos es un motor de dinamización de nuestra localidad y que la desarrollo, lógicamente, y así lo está siendo. También hay estamos dentro de la reserva de la biosfera de las Sierras de Béjar y Sierras de Francia, que la conforman 88 municipios. Digamos que el Castillo de San Martín es la sede de la reserva de la biosfera, que hoy actualmente estamos manteniendo con recursos del propio ayuntamiento, sin más. Pero nosotros estamos dando una divulgación y una promoción de los 88 municipios que conforman las Sierras de Béjar y las Sierras de Francia, esta reserva de la biosfera. Otras de las cosas, impedimentos que tenemos, que es muy difícil, pero estamos contentos y seguimos haciéndolo, y además hemos creado empleo. En este caso hay una persona responsable del centro, mujer, que tiene una niña que está en el colegio, que es otro de los grandes problemas con los que nos encontramos. Se quiere cerrar la escuela. Hemos tenido problemas, aquí hay personas que nos han ayudado pues, para intentar que el colegio se mantuviera abierto. Para nosotros era un problemón, porque el que se cerrara la escuela estábamos perdiendo algo, pero a esto además le añadimos que nos quieren quitar la línea de transporte de viajeros. Pues es otra de los problemas con los que nos encontramos. Y ahora, a finales de año, se me jubila el médico. Probablemente será otra de las peleas con las que nos encontremos, porque ahora teníamos 5 días de asistencia en el consultorio local y probablemente al ser menos de 250 pues nos encontremos que vamos a tener 1 día o 2 días o nada más. Entonces, bueno, de todo esto lo hemos ido superando de la mejor manera que hemos podido, muchas veces con imaginación más que con recursos económicos, porque no los teníamos, pero bueno, hemos conseguido que ahí estemos, hay actividad y hayamos desarrollado. Vale. Ya para ir terminando, porque yo a lo mejor no tengo tanto como podéis contar vosotros, se nos ocurrió que, bueno, está Rafa que se ha marchado, con él hemos estado trabajando en un programa de empleo, porque pensábamos que todo esto que habíamos conseguido con este sector turístico, pues que estábamos viendo de que no estábamos frenando de todo la marcha de la gente. Porque sí habíamos conseguido que tengamos actividad en ciertas épocas del tiempo, pues en verano, fines de semana, periodos estivales, periodos de Semana Santa, en fin, todas estas fechas que ya conocéis. Pero durante semana nos quedamos los de mantenimiento y nos quedamos sin actividad. Entonces decidimos que también tenemos que incorporar algo más. O sea, no cambiar nada, porque creo que estamos haciendo, que se está haciendo bien, pero que no es suficiente y que tenemos que incorporar algo más de actividad. Y que de alguna manera lo que hagamos sea pues asentar población y tener entre semana pues más gente en nuestro municipio. Un reto difícil. Pero bueno, algo que hemos tocado, y ha sido con el ECIL y con Diputación, un taller de empleo, ya que vemos que hay una puesta en valor de un recurso que tenemos en la sierra y que ahora estamos hablando del vino, de esa variedad de uva que tenemos en la sierra de la Rufete, autóctona de la zona, y de esos caldos tan estupendos que se están haciendo. Y ya que estamos trabajando en ello, pues nosotros decimos que queremos hacer un taller de empleo para recuperar el viñedo y el olivar. En este caso, a Diputación les parece que es un proyecto diferente a todos los que se están haciendo, que siempre estamos hablando de jardinería y pintura, y que ya sabemos todos los grandes ayuntamientos para qué se hacía, y nosotros pensamos que esto puede ser una forma de fomentar este recurso y de intentar mantener que haya gente que se dedique a esto y se queden en el pueblo. Pero además de esto os quiero contar, porque es el proyecto estrella que tenemos nosotros y bueno, estamos en ello, estamos en la fase ahora de evaluación del proyecto, y os voy a hablar de un proyecto de biomasa que nosotros hemos puesto en marcha, que estamos ya pues con todos los papeles encima de la mesa. En este caso estamos hablando con IDAE, están en esta evaluación del proyecto, y esto consiste en que tenemos un recurso, porque tenemos una masa arbórea importante, entonces es aprovechar este recurso para crear una red de calor y que le proporcione agua caliente sanitaria y calefacción, en este caso a 109 viviendas de particulares y a todos los edificios públicos que tenemos en la localidad. La complejidad del proyecto es el fusionar la parte privada con la parte pública.
porque se han hecho siempre por partes diferentes. Pero nosotros decíamos que la eficiencia energética precisamente se hace donde hay consumo, y el consumo lo tenemos en las viviendas que están todos los días en marcha. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que si sacamos esa biomasa y la extraemos del monte, pues lo primero, una prevención de incendios, porque con la limpieza del monte es donde se previenen los incendios. Generamos empleo y asentamos población. Entonces, de alguna forma lo que hacemos es cerrar ese ciclo. Las emisiones de CO2 se reducen en un 40% y el ahorro económico que se plantea con este proyecto a los vecinos, que estamos hablando de población envejecida, la que tenemos, que cada vez es más difícil el que ellos puedan ir al monte a cortar la leña y luego almacenarla y luego quemarla y luego eliminar la ceniza que se produce, ¿no? Pues por todo esto es por lo que estamos apoyando este proyecto, porque nos parecía que era una de las maneras también de hacerle un poco, tener una calidad de vida un poco más digna a estas personas mayores, porque también con el estudio que hicimos de lo que se estaba consumiendo, prácticamente se estaba quemando gasoil. Entonces, si estamos en una reserva de la biosfera, si estamos en un parque natural, nos parece que los tiros deben de ir en esa línea. ¿Y con qué nos encontramos? Pues con lo que estamos diciendo, con la burocracia. El proyecto, hemos tenido encuentros con el director de IDAE, el proyecto es estupendo, además ellos nos hacen aportaciones para que seamos autosuficientes, a las cuales han sido estupendas y se han incorporado al proyecto, pero nos encontramos pues con esa ley famosa que has hablado, de que a estos municipios como el nuestro, pues en este caso cuando estamos hablando de que podíamos superar el 1,7 del presupuesto del ejercicio anterior, ahora creo que está en un 2 y algo, pues nosotros lo triplicamos también con el presupuesto que tiene este municipio. Por tanto, es inviable. Opción, cedérselo a la parte privada, cosa que nosotros no queremos, porque nos parece que si es un recurso que es de nuestro municipio y de nuestros vecinos, el aprovechamiento tiene que ser de ellos, no de la empresa privada. Es lo que entendemos, pero bueno, le estamos buscando vueltas y creo que se las vamos a encontrar para que se pueda llevar a cabo. Estamos pendientes de la contestación de que ya IDAE nos diga que adelante con el proyecto, y esto es lo que nos parece que puede ser un proyecto pionero, que puede ser algo para comenzar, y en muchos de los municipios que tenemos más arbórea y que estamos dentro de estos espacios naturales, pues sería una forma también de proteger nuestros espacios, de cuidarlos y de crear empleo, asentar población. Importante, necesitamos un plan de vivienda. La vivienda que tenemos en los municipios pues no se alquila, o la que se alquila con unos precios pues a lo mejor un poco elevados, precisamente por ser conjuntos históricos y recibir ese turismo. Entonces yo creo que es necesario el que, bueno, en este caso la Administración, la Junta de Castilla y León, pues incorporara algún plan de vivienda para que se le pudiera facilitar y pudiera haber gente que se incorporara a todos estos trabajos y a estas viviendas. Y yo poco más, también decir que algunas veces yo no soy capaz de entenderlo, ¿no? Cuando te dicen que hay planes para ayudar a los pequeños municipios y bueno, pues cuando tú intentas acudir a ellos y te dicen que como eres un municipio de menos de 500 habitantes te derivan a una mancomunidad, y la mancomunidad puede ser o no de tu signo político y puede hacerte caso o no, y si no es así, si te lo hace, a la mancomunidad también se le está pidiendo de que sean mancomunidades de más de 5.000. Yo algunas veces digo, pues si el problema que tenemos es que no tenemos población, ¿cómo me estás pidiendo que la tenga para poder acudir a esto? No sé, ahí lo dejo para que alguien me pueda explicar algo de esto. Y yo poco más, esto es lo que nosotros en San Martín del Castañar hemos estado haciendo y es en la línea de trabajo que queremos seguir, y que esto esté coordinado pues con la línea de turismo, la que estamos haciendo para intentar desarrollar y que el pueblo siga estando activo. Interesantes intervenciones. Vamos a dar comienzo a un pequeño coloquio para que podáis intervenir. Ya veo que piden la palabra por allí. Sí, dos reflexiones, una de ellas ya la ha apuntado Alfonso. Los pueblos todavía más pequeños que San Martín vivimos en la esquizofrenia de los servicios. Es decir, vivimos entre la despoblación y la sobrepoblación. La despoblación, desde ahora, después de los Santos hasta Semana Santa, 22 habitantes a Miguel de Robledo, a tener 100 y pico, que
ya es bastante en verano, que exigen los mismos servicios como si vivieran ahí. Es decir, que se logra incluso gastar más del 60 o el 70% digamos, del presupuesto para atender a la gente que viene en verano. Normalmente la gente que viene en verano no está empadronada. Con lo cual, ese gran problema que tenemos de que la calificación, digamos, económica o la dotación económica de los municipios va en función de personas, bueno, no es de extrañar que haya gente que salga diciendo haría falta un doble empadronamiento para contar también la gente que es usuaria de los servicios sin aportar, digamos, numéricamente, digamos, un recurso. Entonces, ahí hay una reflexión que hay que solucionar, porque estoy pensando en Mogarrat, la inversión que ha tenido que hacer este verano para la dotación de agua, para suministrarle agua en verano, cuando el resto del tiempo no lo necesita, solamente de forma puntual. Pero el gasto ha tenido que hacerlo y lo tiene que hacer. Esa es una reflexión. Y la otra reflexión es que, vale, supongo que es el sálvese quien pueda para estar dentro de los 100 y pico municipios que van a quedar en 2050. Bueno, es una ironía, pero creo que el modelo o el paradigma no va por sálvese el que pueda, en función también de sus recursos y de lo que sea capaz de movilizar, sino en que no hay, lástima que no esté Diputación presente, yo creo que los organismos que tendrían que ser intermediarios y facilitadores no están facilitando que haya sinergias y conexiones entre digamos, los municipios. Creo que ahora mismo, si alguien me corrija, no hay ni una sola mesa de trabajo permanente contra la despoblación en ninguna comarca de Salamanca, que yo sé. A estas alturas, y cuando se dice que es una emergencia, que es una... ni creo que se la espere. O sea, no la veo. No la veo formada. Entonces, algo pasa ahí para que no se quiera trabajar en conjunto por comarcas o semicomarcas o por agrupaciones, que no estoy diciendo de pasar, de quitar municipios. Estoy hablando de congregar 3 municipios, 4 municipios para desarrollar determinadas cosas o aspectos que tienen en común y que pueden darles mucha más fuerza y mucha más potencia. Ese trabajo no se está haciendo. Ese no se le puede pedir a los municipios que, aparte de salvar su pellejo, tengan que salvar el de al lado. Vale, al municipio no se le puede pedir, pero organismos intermedios sí. Creo. Bueno, ahí está la reflexión para... Simplemente con respecto al último que has dicho. El problema es cuando surgen iniciativas. Ciudad no tiene este problema, ¿no? Porque no lo tiene. Pero sí municipios más pequeñitos de alrededor, que cuando surge una iniciativa empresarial o de otro tipo, véase la residencia, y los 3 municipios tienen que discutir dónde se pone la residencia. Genera una tensión y un debate que es muy complicado luego a la hora de quién se lleva la palabra. Y por eso precisamente es lo que dificulta, ¿no? que haya esa unidad entre los propios municipios, porque o planificas algo para todos, y eso es lo difícil, cómo planifico algo para todos, o si solamente es una cosa, a ver quién se lo lleva. Y es donde hay, claro, los egos políticos influyen, y yo lo que percibo, ya digo que en mi municipio no tiene este problema porque es un municipio grande, entonces pero yo lo veo en los propios alcaldes de la zona cuando hay que crear una residencia de ancianos y pelear entre ellos a ver quién la lleva. Es una guerra titánica entre ellos porque, claro, uno se la tiene que llevar y al final va a acaparar lo de la zona de los otros y todos la quieren todos lo quieren para ella. Entonces, al final, claro, cada municipio quiere defender lo suyo y hay veces que pierden todos porque todo el mundo se hace artista. ¿No? Es el planteamiento que yo veo. Pero eso evidencia la falta de planificación. Es decir, cuando Alfonso dice, hemos seguido la inercia, digamos, de la Alberca, Mogarrat, San Martín, los 3 tienen en común el turismo, pero cada uno de ellos se está decantando de una manera determinada. Entonces, si a cada uno, digamos, se le va, es decir, no es de la misma manera que a todo el mundo no le gusta el café, por eso hay que darle café a todo el mundo,
Es decir, sí hay que ver las oportunidades de dónde encaja mejor. Yo, cuando me fijo en los portugueses, digo, Ozcoa, en 3 años paralizan un embalse que iba a arruinar lo que eran digamos, los restos arqueológicos. Y son capaces en 3 años de poner de acuerdo a toda una zona y poner no solamente un centro de recepción de visitantes, sino varios, por distintos canales, estratégicamente. Entonces, hay que ir a lo estratégico para que todo se desarrolle al final y convencer que efectivamente no tiene sentido que un determinado servicio se peleen 3 por 1. Ese a lo mejor tiene que estar en una parte y otra serie de servicios laterales o colaterales tienen que estar repartidos, que tiene que haber un reparto, que todos se sientan beneficiados, no de la misma manera, pero eso es una planificación, que es la que yo no veo. ¿Había una última petición de palabra por aquí? No, yo en relación con lo que acaba de plantear Manolo y el alcalde de San Martín, creo que es fundamental revisar los planteamientos de las relaciones humanas en el territorio. Porque resulta que las estadísticas nos dan unos datos de empadronamiento oficial. Y el territorio aparece temporalmente vacío, temporalmente muy ocupado. ¿Qué está ocurriendo? Que el territorio ahora mismo es un gran atractivo para una gran parte de la población que no vive directamente del mundo rural, que en el concepto estadístico y demográfico se le llama ahora, a partir del año 2001, población vinculada, o población estacional, o población algunos técnicamente pendular, etc. Bueno, esa población que en Castilla y León yo he calculado que aproximadamente, según los datos estadísticos, es de 1 millón de habitantes. Es decir, Castilla y León tiene 2.400.000 habitantes ahora. Y 1 millón más de población vinculada, que algunos utilizan el territorio semanalmente, otros mensualmente, otros... esa población tiene una responsabilidad que hasta ahora no viene cumpliendo sobre el territorio. No es corresponsable. Disfruta del territorio, pero no es corresponsable en las decisiones, en el mantenimiento, en la pervivencia, en las obligaciones, en la servidumbre, etc. Esa población que es muy exigente a veces, poco colaborativa a veces, esa población hay que empezar a educarla cívicamente con el territorio. Es una complicidad. Esto es un reto para la administración, pero también es un reto para la comunidad autónoma, porque ahí hay muchas de estas poblaciones vinculadas cumplen a veces un papel de dinamizador también, un papel de vínculo para que no se pierda el territorio. Esto es fundamental ahora mismo plantearlo en una ordenación del territorio. Yo creo que un gran déficit de Castilla y León, a mi entender, es que no ha logrado en los años de autonomía crear una identidad comarcal fuerte o identidades comarcales fuertes. Ciudad Rodrigo ha perdido capacidad clarísima de aglutinar su territorio. ¿Quién lo aglutina? Salamanca. Aglutinar el territorio es que las cabeceras de comarcas tengan protagonismo en la toma de decisiones y en intercambio de bienes y personas. Y este es un déficit que en Castilla y León lo estamos padeciendo de forma fundamental, porque en la despoblación ha habido 3 grandes fases. La fase de despoblación de los pequeños municipios, la fase de la despoblación de los municipios intermedios, de los que tenían más de 1.000 habitantes, 5.000, y ha llegado a la fase de las cabeceras de comarca. Salamanca está claro. Ciudad Rodrigo ha perdido 3.000, 4.000 habitantes. No digamos Béjar. Béjar ha perdido 5.000 habitantes.
Vamos a las otras cabeceras de comarca. En Zamora, la única que resiste, Benavente, porque es una encrucijada de comunicaciones y ha logrado aglutinar en torno a los valles una identidad. Entonces, creo que la ordenación del territorio, que ha sido uno de los grandes déficits de Castilla y León, por no afrontar en su momento una decisión que a mí me parece que no era traumática, que era una decisión lógica, pactada, de consenso, sobre las cabeceras de comarca. Y quizás aún estemos a tiempo, quizás, no lo sé, pero este es un gran déficit. De tal forma que también vendría aquí al cuento las buenas prácticas. ¿Cuáles son los municipios en la provincia de Salamanca que tienen buenas prácticas? Que han sido capaces de sujetar a la población, un poco. Que han sido capaces de crear un pequeño tejido optimista, positivo. Que los habitantes se sienten a gusto, que los habitantes conviven, que los habitantes hacen esfuerzos mutuos. Tal. Se lo quería haber preguntado al jefe de servicio. Yo no voy a decir los nombres, pero para mí no pasan de 5 ahora mismo. Y no son exactamente los más turísticos, salvo San Martín, porque Mogarraz y Las Vergas han entrado en otra dinámica, en una dinámica que ya empieza a ser especulativa y no es de fijación de convivencia, es otra cosa. Es un modelo que para mí va a ser al final negativo, según entiendo yo. Entonces, sin embargo, hay otros municipios, no voy a decir los nombres, pero hay como 4 o 5 que están ahora mismo manteniendo un tejido, manteniendo unas políticas activas, con muy poco dinero, con mucha imaginación, con mucha solidaridad. Y viene esto, hago esta reflexión porque al inicio de esta mañana, cuando hablabais de la renacencia del mundo rural, renacimiento del mundo rural, yo hablaba con el director y decía, bueno, estos principios hay que llevarlos a lo cívico, que es lo que hicieron los franceses con Bernard Kaiser a la cabeza, cuando escribió en el año 92, 93, 94, un libro que se llamaba El Renacimiento del Mundo Rural en Francia, y que fue un elemento de choque para la sociedad francesa, de recuperar sus tejidos rurales. Le Petit País, que es la pequeña comarca, que simboliza elementos propios, agrarios, porque el mundo rural tiene que ser fundamentalmente agrario, en su producción agroalimentaria. No tiene que ser turismo de espectáculo, tiene que ser fundamentalmente de producción agro con las condiciones actuales. Y los franceses lo han logrado. El macizo central francés estaba despoblado en los años 80. Ahora el macizo central francés... Por razones de tiempo podemos continuar el coloquio en la pausa café. Termino. Porque nos hemos pasado bastante Muy bien. el tiempo previsto. Muy bien. Muchas gracias a ambos y hasta las 7 que retomaremos con la segunda mesa redonda.